she was ministering this morning. La Miss Kimberly pensó que ella iba a ministrar esta mañana, But she got her schedule mixed up. pero se le había confundido su calendario. She wanted me to let you know Ella quiere que ustedes sepan that she is going to lay hands on you que ella va a poner manos sobre ustedes and pray for y va a you orar por ustedes just tomorrow at 11. mañana a las 11. So, yeah, okay. Okay. So yesterday, Ayer we talked about God's faithfulness to us. hablamos de la fidelidad de Dios hacia nosotros And today we're going to look at our faithfulness to Him. y hoy día vamos a hablar sobre nuestra fidelidad a Él. We're going to look into different areas in which we looked into different areas of His faithfulness. Miramos distintas áreas de su fidelidad. And I gave you scripture references Les di unas referencias de escrituras where He demonstrates how faithful He is. donde nos demuestran cuán fiel es Él. When we look at our faithfulness, Cuando nosotros miramos nuestra fidelidad, what I mean by that is our trust in Him cuando hablo de nuestra fidelidad, estoy hablando de nuestra confianza en Él, in all areas of our lives. en todas las áreas de nuestra vida. See, our faithfulness to Him Nuestra fidelidad a Él and our faith in Him y nuestra fe en Él is the cornerstone to our relationship with God. es la piedra angular, es la base de nuestra relación con Dios. Without it, we have nothing, Sin ella no tenemos nada. and we can become nothing. Sorry. And we can become nothing. Y pasamos a ser como nada. We are called in the scripture Se nos habla en la escritura to walk by faith, que caminemos por fe, not by what we see, no por lo que vemos, not by what we hear. no por lo que oímos. In our world, sometimes it's difficult. Y nuestro mundo a veces es muy difícil. Life can be unstable. Nuestra vida puede ser inestable. But regardless of what we go through, Independientemente de lo que atravesemos, regardless of the trials the enemy brings to us, tenemos que enfrentar dificultades que el enemigo trae en nuestra contra. the hurt, El dolor, the heartache, los dolores or whatever we del go alma, through, o lo que sea que enfrentemos. we are called to trust God. Somos llamados a confiar en Dios. So let's spend a little time talking about our faithfulness, or why we should be faithful. Vamos a hablar un ratito sobre por qué debemos ser fieles. In Hebrew 11:1, it tells us why En- we need to be faithful. Perdón, en Hebreos 11:1 nos habla de por qué debemos ser fieles. You want me to read it? Okay. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Cualquiera que quiere llegar a Él debe creer que Dios existe y que Él es recompensador de aquellos que sinceramente le buscan. It tells us it's impossible Nos dice que es imposible to please God without faith. agradar a Dios sin fe. We all want to please God, don't we? I know I do. Todos queremos agradar a Dios, ¿no es cierto? Yo quiero, But we need to have faith, pero necesitamos tener fe and we need to be faithful y necesitamos ser fieles to please Him. para agradarle. We need to be loyal to Him. Necesitamos ser leales a Él. We need to be steadfast in our faith to Him. Necesitamos ser constantes en nuestra fe en Él. Steadfast means to have allegiance to Him. El estar, ser constantes quiere decir que somos leales, devotos a Él. That's how He is to us. Eso es para nosotros. He's loyal, Él es leal, He's faithful, Él es fiel and He's our friend. y Él es nuestro amigo. So one of today's examples that we're going to use, Uno de los ejemplos que vamos a ver hoy día, we're going to look at the Israelite people. vamos a ver a los israelitas. And it comes from the book of Exodus. Y viene del libro de Éxodo. Now we're not going to look at that because No. it's long. No vamos a ver todo porque es muy largo. Multiple chapters. Son múltiples capítulos. But I'm going to generally talk about it. Pero voy a hablar en forma general sobre esto. You know, the Israelite people, Los israelitas at times they were so good at trusting God. tenían tiempos donde eran tan buenos en confiar en Dios, Then there were other times y habían otros tiempos where they complained, que se quejaban, murmured, murmuraban and showed their lack of faith. y mostraban su debilidad en la fe. So what I want us to do today, Así que lo que yo quiero que hagamos hoy, as we're looking at their account,
mientras vemos este acontecimiento is to think about our own faith. es que veamos cómo está nuestra propia fe. Consider how we are faithful Considerar cómo nosotros somos fieles and consider the times when we're not faithful. y considerar aquellos momentos en que no lo somos. Okay? ¿Ok? So it starts in Exodus chapter 2, Empezamos en Éxodo capítulo 2, and it starts with the life of Moses. donde se habla de la vida de Moisés. You know, Moses was born to an Israelite woman, Moisés nació de una mujer israelita and there was a decree to kill all the male babies. y había un decreto que hacía que mataran a todos los bebés hombres. So to save his life, his mother put him in a basket, I think it was. Así que para salvar su vida, la mamá lo acostó como en un canastito And he was found by Pharaoh's daughter. y fue encontrado por la hija del faraón. And he was raised as an Egyptian. Y fue criado como un egipcio, But he never forgot his inheritance. pero él nunca His olvidó heritage. de dónde venía, su herencia. He knew he was an Israelite, Él sabía que era un israelita and he never forgot it. y nunca se olvidó de eso. He was redeemed from death Él fue redimido de la muerte when Pharaoh's daughter found him. cuando la hija del faraón lo encontró. God redeemed him Dios lo redimió because he had a plan for him. porque había un plan para él. God's plan for Moses was that he was going to lead the people out of captivity. El plan de Dios para Moisés era que él iba a liberar al pueblo de la cautividad. Now, lots of stuff was happening in Exodus chapter 2. Muchas cosas pasan en Éxodo capítulo 2, You know, Moses killed the Egyptian, donde, donde Moisés mató a un egipcio, he ran away, se arrancó and it was time for the Israelite people to start to be rescued. y era el tiempo donde todo se preparaba para que el pueblo israelita fuera rescatado. So in Exodus 2, chapter 2, verse 23 through 25, En Éxodos 2, versículos 23 al 25, in those scriptures you'll see where the Israelite people cried out to God en esa escritura vemos cómo el pueblo clamaba a Dios for him to deliver them. para que los liberara. Now they've been captive for a long time, Pero pasó un tiempo and God finally said it's time for them to be delivered. donde hasta que Dios dijo, ahora es tiempo para que sean liberados. So when we move on to chapter 3, Así que nos movemos hacia el capítulo 3, this is when God sends Moses que es cuando Dios envía a Moisés to lead the people out. para sacar al pueblo. Now they had been in bondage for 430 years. Ellos habían estado en esclavitud por 430 años. It may have seemed that God wasn't going to rescue them. Sorry. It may have seemed that God was not going to rescue them. Parecía que Dios no hubiera querido liberarlos, But that's not the God we serve. pero no es el Dios que nosotros servimos. He had promised them a promised land, Él les había prometido una tierra prometida and he was going to get them to it. y Él los iba a llevar hacia allá. Now throughout the next chapters, like chapter 7 through 12, De los capítulos 7 al 12, the Israelites witnessed how God brought many different things upon Egypt. ellos, los israelitas fueron testigos de cómo Dios trajo muchas cosas sobre los egipcios, Different plagues. plagas. There was a whole bunch of them. Hay muchas plagas And they watched God do it. y vieron a Dios hacerlo. You see, Pharaoh didn't want to let them go. El faraón no quería dejarlos ir. There was a whole lot of people. Había muchísima gente. I don't know exact number, but they had been there for 430 years, No sé qué cantidad eran, pero increasing in numbers. que aumentaban en cantidad And these were all the Egyptian servants, y eran los siervos de los egipcios esclavos, the house cleaners, los que limpiaban sus casas, the builders. los que construían. And Pharaoh didn't want to let them go. Así que Faraón no los quería dejar ir. That was his labor. Eran sus trabajadores. But at that time, the Israelites lived in Goshen. Y en ese tiempo los israelitas vivían en Gosén. So when the Lord brought the plagues upon Egypt, Así que cuando Dios envió las plagas sobre Egipto, it was good over in Goshen. sobre Gosén no pasaba They nada. didn't get any of the plagues. No llegó ninguna plaga. God took care of them. Dios los sostuvo. They witnessed what God was doing for them. Ellos fueron testigos de lo que Dios estaba haciendo por ellos. Keep in mind, Mantén en tu mente God was showing the people que Dios les estaba mostrando al pueblo
how faithful he was to them. qué tan fiel era él a ellos. He didn't bring any of the bad stuff onto his people, No le trajo ninguna cosa mala a su propio pueblo, just on the stubborn Egyptians. solo sobre los cabeza dura de los egipcios. This was a time of training for them. Este fue un tiempo de entrenamiento para ellos. They needed to understand Ellos necesitaban entender God's faithfulness to them la gran fidelidad de Dios hacia ellos while they were still in Egypt. mientras aún estaban en Egipto, To remember God's act of faithfulness para recordar la fidelidad activa de Dios. when they left Egypt, Cuando dejaron Egipto, they can look back on what God did for them before they left. miraron hacia atrás lo que Dios había hecho por ellos Recall the antes things de He'd done salir. for them. Sorry? Recall the things He's done for Se them. recordaron de aquellas cosas que Dios había hecho por ellos While they were in captivity mientras estaban en cautividad, and on their way to the promised land. en camino hacia la tierra prometida. He was preparing them Él los estaba preparando for what they would face later. para lo que ellos iban a tener que enfrentar después. He does that to us as well. Are we any different than that? He does that for us as well. Él hace lo mismo por nosotros. He uses our experiences Él usa nuestras and how experiencias He's delivered us in the past y nos libera, como nos ha liberado en el from pasado, various de situations muchas situaciones, so that we can rely and be faithful to Him, para que nosotros descansemos y seamos fieles a Él. trust Him Confiemos en Él, that He'll do it in our future. que lo va a hacer en el futuro también. So the example that I'm going to give you, Así que el ejemplo que yo les voy a dar, I'll let you in a little bit on more of my life. les voy a hacer entrar un poquito en mi vida. Yeah, when I went to Bible school Cuando entré a la escuela bíblica, many years ago, muchos años atrás, I've always worked. siempre he trabajado. I went to college, university, Fui a la universidad and I've always had a job. y siempre tuve un trabajo. But when I was in Bible school, I graduated from Rhema, Cuando estaba en la escuela bíblica me gradué de Rema and the Lord told me Y to el Señor- stay in Oklahoma one more year. y el Señor me dijo que me mantuviera en Oklahoma por un año más. And when I first moved there, Cuando recién me moví para my allá, job came with me, mi trabajo fue conmigo, so I was able to work from home. así que yo podía trabajar desde casa. I was a computer programmer, so I could work from home. Yo soy programadora de computadores, así que podía trabajar desde casa. But my company told me, Pero mi compañía me dijo, when I told them I was going to stay another year, cuando dije que me iba a quedar por un año más, they said, you either report back here to work tú tienes que reportarte nuevamente a trabajar aquí or you quit. o estás despedida. So I resigned. Así que me fui. So here I am, the first time in probably 20 years Así que aquí estoy después de 20 años without a job. sin trabajo And I applied in Oklahoma, y yo apliqué por un trabajo en Oklahoma and nobody would hire me. y nadie me quería contratar. And so soon after I was there over the summer, Así que después del verano I was out of money. no tenía dinero. And I'm like, what am I going to do, Lord? Y le pregunté, Señor, ¿qué voy a hacer? And this is how the enemy works. Y es así como el enemigo trabaja. He would wake me up at about 3 o'clock every morning, Él me despertaba todos los días a las 3 de la mañana and he would say, y me decía, you still ain't got no money. todavía no tienes dinero, What you going to do? ¿qué vas a hacer? And so I trusted God. Así que confía en Dios. In September, En septiembre, I was taking care of a friend's plants over the summer. sorry. I took care of a friend's plants over the summer. Okay. Me hice cargo de las plantas de una amiga durante el verano. She paid my rent for September. Ella pagó mi renta por septiembre. And in October, Y en octubre I had found a part-time job, encontré un trabajo de medio tiempo. so I had a little money. Así que tenía un poquitito de dinero. In November, En noviembre I got a call from an insurance company, me llamaron de una compañía de seguros and they found an insurance policy on my father y encontraron que había una póliza de seguro de mi papá and he had passed away a couple of years before. que había fallecido 2 años antes. There was like $15,000. Había $15,000.
Well, that took care of all my finances for quite a few months. Y eso me sostuvo por algunos meses. And after I'd stayed there that year, Y después de ese año, God said it's okay to go home, Dios me dijo, ahora está back to bien Alabama. que vuelva a Alabama. So now, Así que ahora, when I'm planning to go on a missions trip here to Chile, cuando planeaba venir a la misión aquí en Chile, un viaje misionero, I know God will provide. sé que Dios va a proveer. He's done it in my past. Lo ha hecho en mi pasado, He'll do it in my lo va a future. hacer en mi futuro. When I think of if I get an extra bill in the mail, Cuando tengo como unas más cuentas en mi correo, if the government comes and say you owe income taxes, si me dice de parte del gobierno usted está debiendo impuestos, it doesn't matter. no me importa. My God will provide. Mi Dios me va a I proveer. stand on His word. Me paro en su palabra. I know He'll do it. Yo sé que Él lo va a hacer. See, God was training the Israelites. Sorry. He was training the Israelites El Señor estaba entrenando a israelitas, by them seeing all the things He was doing for them. mirando todo lo que Él estaba haciendo por ellos. Trust me, Confía. when you en go mí. out, Cuando tú salgas, I'll be with you. voy a estar con I'll ustedes. take care of you. Me voy a preocupar de ustedes. I won't let you down. No los voy a dejar solos. That's what He wants us to do. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Now, in Exodus, the 13th chapter, En Éxodo, el capítulo 13, it tells us when God led the people out of Egypt, habla de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. we can read Podemos leer that God would be before them que Dios iba delante de in a ellos pillar of cloud during the day en un pilar de nube durante el día and a pillar of fire at night. y un pilar de fuego durante la noche. They had physical evidence Tenían una evidencia física that He was leading them. que los estaba guiando. It reminds me Me recuerda of a movie of long ago de una película de muchos años atrás called The Ten Commandments que se llama Los 10 with Mandamientos, Charleston Heston as the actor playing Moses. con Charlton Heston que And I actuaba de remember seeing Moisés. that pillar of Y me acuerdo de clouds ver esa nube and the y pillar of fire. en la de fuego. And so when I think of that, Así que cuando pienso en that's eso, what I remind me. It's eso a es lo que me visual recuerda. effect. La visión que tengo es como la de la He was película. before them Él estaba delante de and He ellos was with them every y day. estaba con ellos cada día. In the middle of God moving on the behalf of the Israelites, En medio de Dios moviéndose a favor de los israelitas, we read, leemos, unfortunately, that they desafortunadamente, questioned Moses que ellos cuestionaban a Moisés and they doubted God. y dudaban de Dios. They were in a difficult situation. Era una situación difícil. They've arrived at the Red Sea, Fueron hacia el Mar Rojo, and they had the Red Sea in front of them, tenían el Mar Rojo delante de a ellos, vast body of water. muchísima agua, They had the Egyptians coming behind them. tenían a los egipcios que venían detrás de They had ellos, mountains on both sides. montañas a sus lados, So they started complaining. así que se empezaron a quejar. What we gonna do? ¿Qué vamos a hacer? You took us out of Egypt Nos sacaste de Egipto for us to die para que nosotros in this muriéramos wilderness. en este desierto. They had nowhere to run. No tenían hacia dónde It arrancar. looked like a humanly impossible situation. Parecía una situación humanamente imposible. They were quick to murmur and complain. Era rápido para ellos murmurar y quejarse. They accused Moses Pero aquí estaba Moisés. of leading them out to their death. Acusaban a Moisés que los estaba sacando a la muerte. They said they wish we had stayed in Egypt. Decían, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. We were comfortable in our bondage. Estábamos cómodos en nuestra esclavitud. Even though we read that they cried out to God to free them, Y aunque leímos ya de que ellos clamaban a Dios que los liberaran, we're okay with the suffering. estamos bien con el sufrimiento. I want to tell you that even if you recognize the presence of God, Quiero decirte que aun cuando reconozcas la presencia de Dios, fear and doubt el temor y la duda can cause you to not be faithful. pueden hacer que no seas fiel. And it's going to come. Y va a venir, The enemy wants to stop you. porque el enemigo He quiere wants to bring pararte, fear to you. quiere traer temor He sobre wants you ti, to doubt God's abilities. quieres que dudes de la habilidad de Dios. But even when things are tough, Pero cuando las cosas aún son and when they difíciles got rough for the Israelites, y se pusieron difíciles para los israelitas, they didn't do what they needed to do.
They didn't do what? They did not do what they needed to do. No hicieron lo que deberían haber hecho. They conveniently forgot Convenientemente se olvidaron how faithful God had been to them. cuán fiel Dios era para ellos. They forgot He was all powerful Se olvidaron de que Él era He was poderoso, all-knowing, todopoderoso, and He was conocedor ever de present todo with them. y siempre presente con They ellos. forgot about His promises to them Olvidaron las promesas que le había hecho and that He would have their backs. y que Él He would protect them. He'd que have- los iban a, y que Dios los iba a proteger por las They sus looked espaldas. back in fear Miraron hacia atrás en temor towards the bondage they were in a la atadura, a la esclavitud que tenían, instead of looking forward in faith, en vez de mirar hacia adelante en fe, trusting God. confiando en Dios. Are we that much different? ¿Somos nosotros diferentes? Don't we do that sometimes? A veces no hacemos lo mismo. Don't we get comfortable in our bondages and just live with it? Nos quedamos confortables Do we accept the suffering the enemy brings? en la esclavitud que Do we tenemos. live with the lack, no funds, Sí. lack of money? Pasamos cuando estamos por necesidades, en necesidad económica. Do we live with the doubt? Vivimos con duda. Do we accept the fear the enemy brings? Aceptamos el temor que el enemigo trata de ponernos. At times, it's how we've become accustomed to live A veces es como nos acostumbramos a vivir, instead of continually trusting God's faithfulness. en vez de estar continuamente confiando en la fidelidad de Dios. We let go of our faith and our trust in Him. Dejamos que se vaya nuestra fe y confianza en Él. But you know what? Pero ¿saben qué? I got good news for you. Tengo buenas noticias para ustedes. We don't have to live like the Israelites did. No tenemos por qué vivir como lo hicieron ellos. Even if you've been unfaithful to Him Aun si tú has sido infiel a Él in the past, en el pasado, we don't have to continue that way. no tenemos por qué seguir de la misma We can manera. change. Podemos cambiar. Being faithful to God Ser fiel a Dios is a journey in our lives. es un camino para nosotros, ser fiel a It's Dios. not like you get saved. Sorry. It's not like you get saved. No es que tú te seas salvo, You have faith tú tienes fe. and you've arrived. You're there. Y ya llegaste. It's a journey. Es un viaje. It'll be peaks and valleys. Son alturas y valles. Regardless of what the enemy brings, Sorry. regardless of what the enemy Más brings, allá de lo que el enemigo traiga, you can remain faithful at all times. puedes permanecer fiel en todo tiempo. And let me tell you this too. Quiero decirte esto también. You're going to learn more about your faithfulness to God Tú vas a aprender más de tu fidelidad a Dios in times of testing, en tiempos de prueba, in times of tribulation, en tiempos de and in tribulación times of suffering. y en tiempos de sufrimiento. When life is good, Cuando la vida es buena, you don't always remember God's faithfulness no siempre recuerdas la because fidelidad de everything's Dios good. porque todo está bien. But He's faithful in the good. Pero lo fiel de Él es que And en the el bad. bueno, en lo bueno y en lo If malo. we practice to give God glory and trust Him when things are good, Si nosotros practicamos darle la gloria y confiar en Él cuando las cosas están bien, we can continue to do that when things go bad. podemos hacer lo mismo cuando las cosas están mal. So let me jump ahead and talk about what He's done for the Israelites. Vamos a seguir hablando de lo que Él hizo por los israelitas. So God was faithful to deliver them from Egypt, Dios fue fiel de liberarlos de Egipto, from the bondage of Pharaoh. de la esclavitud del faraón. When they crossed, He was faithful to get them across the Red Sea Fue fiel en guiarlos a través del Mar Rojo on dry ground. sobre tierra seca. So when they thought that there's no way out, Cuando ellos pensaron que no había salida, He parted the sea for them to get out. Él abrió el mar para que ellos cruzaran. What amazing visual example of His faithfulness. Qué grandiosa visión del ejemplo de la fidelidad de Dios. If we don't see a way, Si no vemos lo que está por God delante, will la make a way salida, for us. Él va a hacer una salida para nosotros. He'll do whatever He needs to do Él va a hacer lo que Él necesite to hacer take care of us. para cuidarnos. When they got across the Red Sea, they were in a place called Mara, Cuando cruzaron el mar, llegaron a un lugar que se llama Mara, and they had no drinkable water. no podían beber el agua. What did God do? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué He hizo healed Dios? the water Él limpió el agua so that His people would not thirst anymore. para que no tuvieran sed nunca más. God is faithful. Dios es fiel.
When they got to a place in Horeb that there was still no water, Cuando llegaron a Horeb, a un lugar donde todavía tampoco había agua, Moses hit the rock, and a rock produced water for them. Moisés golpeó la roca y la roca produjo agua para ellos. When they were in the desert, Cuando estaban en el desierto, they complained, se quejaban, we have no food. no tenemos comida, What are we going to do? ¿qué vamos a hacer? God provided quail, Dios proveyó de codornices and he provided manna for them to y eat. proveyó de maná para que ellos tuvieran comida. He fed his people. Él alimentó a su pueblo And then he made a covenant with his people. y después hizo un pacto con su pueblo And the people accepted this covenant. y el pueblo aceptó este pacto. And he was telling them, Y él les estaba I'll diciendo, always be here for you. estaré siempre para I'll ustedes, always take care of you. siempre les cuidaré, I'll always provide for you. siempre voy a proveer para ustedes. In all these examples, Y en todos estos ejemplos, God shows his faithfulness to the Israelites. Dios muestra su fidelidad a los israelitas. Even when they complained, Aun cuando se quejaban, even when they murmured against Moses and against God, aun cuando murmuraban en contra de Moisés y de Dios, he still took care of them. siempre cuidó de He was ellos. still faithful to them. Siempre fue fiel a ellos. God's faithfulness is seen throughout Scripture. La fidelidad de Dios se ve en todas las escrituras. He is faithful regarding his promises of a Savior Dios es fiel concerniente a las And his soon promesas de un return. Salvador y de su pronta venida. So there should be no middle ground for us. Así que no hay una posición intermedia para nosotros. Either we're going to be faithful O somos fieles or o unfaithful. infieles. When we try to live our lives according to our own plans, Cuando tratamos de vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios planes, our own desires, nuestros propios deseos, we might find podemos ourselves complaining encontrarnos quejándonos, and murmuring murmurando and doubting God. y dudando de Dios. So often we want God to do what we want, Casi siempre queremos que Dios haga lo How que we want nosotros it done, queremos y cómo nosotros queremos, when we want it done. cuando nosotros queremos. And when things don't happen that Y way, cuando las cosas no son así, oh, the Lord must not love me anymore. entonces el Señor ya no me ama. Why, God, why? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? We complain and Nos murmur. quejamos y murmuramos. We're all blessed. Somos todos God bendecidos. takes care of us so good, Dios sabe cómo cuidar de nosotros tan bien and sometimes we just don't trust Him to do it in the future. y a veces no creemos que Él lo va a hacer en el futuro. We, like the Israelites, Nosotros como los israelitas should take note of what it says in Exodus 14, verse 13. debemos tomar nota de lo que dice en Éxodo 14:13. No temas, mantente firme y verás la salvación del Señor que traerá hoy. Don't be afraid. No temas, Stand firm in your beliefs, mantente firme en tu creencia and you'll see the deliverance of the Lord. y verás la liberación, la salvación del Señor. And in this case, he was saying that He'll bring to you today. En este caso decía que te la va a traer hoy, But I'm saying to you that He'll bring to you every day. pero yo te digo, Él la va a traer He'll para bring to ti you cada whenever you día, have a en situation. cada situación que tú tengas. He'll take care of you. Se va a cuidar de ti, Always. siempre. Now we have very busy lives. Nosotros tenemos vidas muy ocupadas, Very, very busy sometimes. a veces muy ocupadas. We wake up early. Nos levantamos We work temprano, all day. trabajamos todo We el go to día, bed late. vamos a la cama tarde It's easy to think about God on Sunday, y es fácil pensar en el Señor solo el domingo. but the daily grind of life Pero la rutina del día a día often distracts us from welcoming faith muchas veces nos distrae de dar la bienvenida a la fe into every part of our en lives. cada área de nuestra vida. Even though it takes some patience, Aun cuando nos toma tener paciencia, practicing faith every day el practicar la fe cada día will make your work more fulfilling, hará que tu trabajo sea más satisfactorio and it'll honor God. y va a honrar a Dios. How can we apply our faith every day? ¿Cómo vamos a aplicar nuestra fe cada día? First, we need to take time to be humble and thankful. Primero necesitamos tiempo para ser humildes y fieles.
The Word of God Humi- tells us La palabra de Dios dice faith is confidence in what we hope for que la fe es la certeza de lo que se espera and assurance of what we do not see. y la seguridad de lo que no se ve. And that's in Hebrews 11, verse 1. Eso está en Hebreos 11:1. When you don't see your answer, Cuando tú no ves tu respuesta, it takes faith to trust God that He's going to provide it. necesitas actuar en fe para ver que Dios va a proveer para ti. Maybe not how you think He's going to provide it, Quizás no va a proveer de la forma que tú estás pensando but He que lo va a is going hacer, to pero provide. Él va a actuar y va a proveer. If you ask Him, Si tú le pides, He is always going to give you an answer. siempre Él te va a dar una respuesta. You just have to have your hearts open Solo tienes que tener tu corazón abierto to receive the answer He sends. para recibir la respuesta que Él va a If it's enviar. not what you want, Quizás no es lo que tú quieres, He knows better what you need, pero Él sabe mucho mejor lo que tú necesitas. but He will send you an answer. Así que Él te va a dar una respuesta. Let's see. We need to humble ourselves and be thankful. Necesitamos ser humildes y agradecidos. Just for a minute, Por un momento, forget all your complaints. olvídate de todas tus quejas Take an honest look at yourself. y mírate a ti mismo. We're imperfect. Somos imperfectos, We're imperfect people, somos personas imperfectas, who are blessed beyond measure pero somos bendecidos más allá de lo que by the perfect entendemos God of the universe. por el Dios perfecto del Allow universo. allow that realization to sink in. Deja que esa realidad se sitúe sobre ti. Again, we need to humble ourselves. De nuevo, tenemos que ser humildes. During your day, Durante el día, take some time. toma tiempo, Couple of minutes. unos minutitos. It doesn't take long. No es tanto el tiempo, Think about what you're saying. pero piensa en lo que estás Think diciendo. about how you're behaving. Mira cómo te estás comportando. Is that honoring God? ¿Está honrando a Dios? A lot of times, Muchas veces, from past experience, por experiencias pasadas, I'm talking about myself as well as to you. y me estoy hablando a mí misma igual como les When I hablo a thought about ustedes, things I've said cuando pienso en cosas que he dicho to some of his other children, a otros de sus hijos, it didn't honor him. no lo honraba. I may have been in pain myself, Quizás yo estaba en dolor, but I should not have taken it out on his children. pero yo no debería haberla sacado hacia sus I want him hijos. to know Yo quería que él supiera how much I trust him. cuánto confío en él. I believe him Yo le creo that he'll take care of me. que él va a cuidar de mí. We have to do that. Tenemos que hacer We eso. have to take time every day. Tenemos que tomar tiempo Check cada día. ourselves. Chequémonos a nosotros mismos. Make sure we're doing things the right way. Confirmémonos a nosotros mismos que hacemos las cosas de la manera correcta. The goal of humbling ourselves, El fin de esto, the Your goal of humbling ourselves, la finalidad de ser humildes nosotros is that we put our confidence and our hope not in who we are, es poner nuestra confianza y but nuestra rather in who esperanza He is, no en nosotros, sino and en quién rather es in what Él He's promised us. y en ver lo que hace su promesa. The second thing we must do, La segunda cosa que tenemos que is hacer pray. es orar. a busy life is the number one distraction from prayer. Una vida ocupada es la distracción número 1 para nuestra oración. Jesus saw prayer as an essential part of our lives. Jesús veía que la oración era algo esencial para nuestra vida. It was so essential in His life Era tan esencial en su propia vida that He prayed right before He was betrayed in the Garden of Gethsemane. que él oró antes de ser traicionado en el jardín de Getsemaní. Prayer is so essential La oración es tan esencial that we're told in the Bible que nos dice en la Biblia to pray without ceasing. que oremos sin cesar. How are we supposed to pray nonstop? ¿Cómo vamos a orar sin parar? You know, we have to eat. Sorry. We have to eat. Tenemos que comer, We have to sleep. tenemos que dormir, We have to go to work. tenemos que ir a trabajar. How do we pray ¿Cómo oramos? nonstop? Sin parar. It just takes a little prayer every day. Es solo una pequeña oración You cada can pray día. every hour. Puedes orar a It cada doesn't hora. have to be a long, hour-long prayer. No tiene que ser una oración tan larga. It could be a few minutes. Solo unos poquitos minutos. Stop for a minute. Para por un momento. Thank God for what He's done. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Thank God He got you through that meeting.
Gracias, Señor, que me trajiste a esta, Thank God he got you through the traffic to get to work on time. que me llevaste a través del tráfico para poder llegar a tiempo al trabajo. Thank God he woke you up that morning. Gracias, Señor, que me despertaste esta mañana. Thank you got food on the table. Gracias que tengo alimento en mi mesa. Pray all the time. Oren en todo tiempo. Place small reminders throughout your day Pone pequeños recordatorios a través del día that draws your attention to pray. que lleven tu atención a la oración. I put little sticky notes, post-it notes, Sí, yo pongo pequeños post notes, esos on my papelitos mirror chicos, in the morning, in my bathroom mirror. en el espejo de mi baño en la mañana. Because when I get up, Así que cuando me levanto, I'm ready to get head started my day. estoy lista para empezar bien el día. And to be perfectly honest, Y para ser perfectamente honesta, I don't think to pray sometimes. a veces tampoco alcanzo a orar. But that little note on my mirror Pero esa pequeña notita en mi espejo says, thank God today. me dice, dale gracias a Dios hoy día. Talk to God today. Háblale a Dios hoy día. The more you practice prayer, Mientras más practicas la oración, the more it becomes a habit for you. se va a hacer un mayor hábito para ti. We need to pray. Tenemos que orar. We need to humble ourselves. Tenemos que humillarnos a We need nosotros to pray. mismos. Necesitamos orar. And the last thing we need to do Y lo último que tenemos que hacer is one of the hardest es uno de los más difíciles cosas, is let go of your control. es dejar ir tu control. Control is something that many people El control es algo que muchas personas, have a hard time of giving up. a muchas personas les cuesta soltar. We want to control our careers. Queremos controlar nuestra We carrera, want to control our time. nuestro We tiempo, want to control our children. queremos controlar a nuestros hijos, We want to control our living situations. nuestras situaciones de la vida diaria, Anything that we deem todas las cosas que nos Ours. conciernen, que son or nuestras, anything that I deem mine, que todo lo que yo siento que es mío, we want to have the mastery over it. queremos tener dominio sobre ello. But we must remember, Pero debemos recordar faithfulness isn't about que la fidelidad no se trata de us nosotros controlling everything. controlando todas las cosas. It's about us letting God Es dejando a Dios control us. que nos controle, Trusting in Him confiando en Él, to do what He says He's going to do. que Él va a hacer lo que ha prometido que va a hacer. Trusting Him Confiando en Él, that He has your best interests at heart. que Él tiene el mejor interés in your heart. Your best interests at heart. Que Él tiene en su corazón lo mejor para ti, el mayor interés por ti, That He has the best decisions for you. que tiene las mejores decisiones para ti, Better than you can make for yourselves, really. mejores de las que tú puedes hacer por ti misma, And trust Him to do it. y confían en Él que lo va a hacer. God's plan might not look 100% like what you thought, Quizás el plan de Dios pareciera no ser un 100% como lo que tú pensabas, but I can guarantee you pero te puedo garantizar it's 100% better than the plan you had for que es un yourself. 100% mejor de lo que te imaginabas. Letting go of control doesn't mean giving up completely. El dejar el control no quiere decir que vas a soltarlo todo. God has provided you your jobs Dios te ha dado a ti el Your trabajo, families. tu familia and your community. y tu comunidad. And His command to all of us is to love them Y su mandato a nosotros es que and to los serve them amemos. faithfully. Sorry. And to serve them Y faithfully. que les sirvamos de manera fiel. However, when it comes to daily life Cuando se trata del día a día and worries about our future, y nos preocupamos de nuestro futuro, we're less likely to put our faith in anyone but ourselves. no queremos poner nuestra fe en nadie más que en nosotros mismos. All I'm saying is put your faith in God. Pero yo les digo, pongan su fe en Dios. Let Him lead you. Dejen que Él los guíe. Let Him guide you. Deja que Él los guíe el camino. If we think He is faithful to us, Si creemos que Él es fiel a nosotros, and I believe I've given you enough examples to show how faithful He is, yo creo que les voy a dar otros ejemplos para We que can vean cuán trust fiel es. Him. Confíen en Él. we can put our faith in Him. Podemos poner nuestra fe en Él. Genuinely give your worries and your ambitions to God. Puedes genuinamente entregarle tus preocupaciones y tus ambiciones When a you do Jesús. this, Cuando lo haces, you're admitting that you're not in control, estás admitiendo que no tienes el control, but that you're placing your faith in the one person who is in control. pero estás poniendo tu fe en la persona que tiene el control. He's in control of everything. Él está en control de todo.
Someone who knows the future, alguien que conoce el futuro, knows the things that we've done in our past. que sabe lo que hemos hecho en el pasado, We trust him. confiamos en Él. He'll never lead you wrong. Él nunca te va a guiar. He'll never lead you Lead wrong. you. Yes, Yeah. he'll never lead you Yeah. wrong. Mhm. ¿Sí? Oh, you said it right. Yes, Okay. I said- He'll never lead you wrong. Nunca te va a guiar mal. He makes the perfect decisions Él every hace- time. Él toma las decisiones perfectas en todo tiempo. Don't you want your decisions to be right every time? ¿Tú quieres que las decisiones sean buenas para ti en todo tiempo? I do. Yo quiero, So I trust in him. así que confío en Él. And don't get me wrong, I'm preaching to me too. Sorry. I'm preaching to myself too. Yo me estoy predicando a mí misma también. Because there are many times in my life that I've tried to control things. Porque hay muchas veces en mi vida que he tratado de mantener el But control, I have to let him do it. pero tengo que dejar que Él lo haga. Everyone encounters unexpected storms at some point in their lives. Todos hemos experimentado situaciones difíciles en nuestra vida en algún momento. It may be an illness, Puede ser una enfermedad, or it could be a death of a spouse, la muerte de su pareja, or a death of a loved one. de un ser querido, It could be people openly mocking your faith, o gente que abiertamente se burla de tu fe, or a colleague, someone you work with continually trying to sabotage your career. o un colega que está continuamente tratando de sabotear tu carrera, Maybe someone's bullying your child, alguien que le hace bullying, molesta a tu hijo, or perhaps a spouse walked out on you. A spouse walked out on you, left you. o tu esposa o marido que te abandonó. You know, all these experiences can affect our faith. Sorry. All these experiences can affect our faith Todas estas experiencias afectan nuestra fe in a very damaging way. de una manera muy dolorosa. They can leave us questioning what we believe, Pueden hacernos pensar en qué creemos, why we believe it, por qué creemos, and it can lead you questioning whether even God cares about you. y te puede dejar pensando si es que Dios realmente se preocupa de ti. But in the middle of the fiercest storm, Pero en medio de la más terrible tormenta, God is ever so near you. siempre se mantiene junto a ti. You just have to look for him while you're going through the storm. Solamente tienes que buscar de Él Be mientras like the estás Israelites. atravesando. Be like the Israelites. No seas como los israelitas. Call to him for help. Clama a Él por ayuda. He never leaves us, Él nunca te deja, ever during our hardest times. aún en los tiempos más difíciles. When the bottom drops out from under us, when, let me Yeah. Cuando el piso se abre, cuando estamos nosotros y sentimos que se nos abre el piso, he can work through your tragedy Él puede obrar a través de tu as tragedia, only he can. como solo Él puede. The storms of life can provide opportunities Las tormentas de la vida pueden traer oportunidades for us to experience God's faithfulness para que nosotros experimentemos la fidelidad de Dios, and for us to grow to trust him more. para que podamos crecer y confiar más en Él. Like I said earlier, Como dije antes, he's always here for us. siempre es bueno para He nosotros. wants us to rely on him. Quiere que descansemos en Él. He's our heavenly Father. Él es nuestro Padre celestial, He'll be better than any natural father you've ever had. que es mucho mejor que cualquier papá natural que podamos He tener. has the right answers all the time. He has the right answers all the Siempre time. tiene la respuesta correcta. All we have to do is trust in him. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. So I'll leave you with this. Así que los voy a dejar con esto. Faith and faithfulness La fe y la fidelidad are crucial elements in every believer's life. son un elemento crucial en la vida de cada creyente. We said earlier it's impossible to please God Dijimos que era imposible agradar a Dios without faith. sin fe. So here are three things I'm going to give you. Así que hay tres cosas con las que les voy a entregar. For us to have faith in God, Para que nosotros tengamos fe en Dios, you have to believe in him. tienes que creer en Él. To grow in faithfulness means El crecer en fidelidad significa that you and I que tú y yo must approach God debemos acercarnos a with Dios complete con completo, trust. con confianza completa.
He is who he says he is, Él es quien dice ser and he will deliver on all the promises he made to you in the Bible. y Él te va a liberar con todas las promesas que Él ha dado en la Biblia. God uses Dios usa our different circumstances distintas and the situaciones storms that we have in our life y las tormentas que hemos atravesado to en la grow our vida faith in him. para que nuestra fe crezca. Let's pass the test. Pasemos la prueba, Let's turn to him when we have problems. volvámonos a Él cuando tenemos problemas. No matter what the circumstance is, No importa la circunstancia, we can completely trust him. podemos confiar en Él completamente. He's strong enough Él es suficientemente fuerte to take our burdens para tomar nuestras cargas and use them to help us, y usarlas para nuestro beneficio, change them for our good. cambiarlas para nuestro bien. We'll always continually be blessed Seremos continuamente bendecidos when we put our confidence in him. cuando ponemos nuestra confianza en Él. Believe him, Cree en believe Él, in him. cree en Él. Number 2, Número 2, spend time with him. ten tiempo con Él. The one way to grow your faithfulness in God, La manera de que nuestra fidelidad crezca en Dios you have to spend time with him. es que tenemos que tener tiempo You con have to Él. know him. Debes conocerlo, You have to know his character. debes conocer su You carácter, have to understand he's always going to take care of you. debes entender que Él siempre va a cuidar de ti. And as you grow closer to him, Y mientras te acercas a Él, you'll develop spiritual strength vas a ser fortalecido espiritualmente and faith that can hold you up under any pressure. y una fe, vas a tener una fe que te va a sostener bajo cualquier presión. With time, Con el tiempo, trusting in God's power el confiar en el poder de Dios is just a natural part of your life, va a ser una cosa natural en tu which vida. is what we should have. Eso es lo que debiéramos tener. Trusting God Confiar en Dios should be just like breathing for us. debería ser como respirar para It sustains nosotros. us. Nos sostiene. And the last thing Y lo último is to meditate on his promises. es meditar en sus promesas. Do you know how many promises in the Bible there are from God? ¿Saben ustedes cuántas promesas hay en la Biblia de Dios para nosotros? There could be plus or minus 8,000 Pueden haber más o menos 8,000 in the Bible. en la Biblia. You know what that says to me? Eso es lo que me dice a mí, No matter what situation you in, que no importa la situación en la que no matter what the estés, devil throws at no you, importa lo que el diablo te está he's enviando, got a promise to deliver you. hay una promesa para ti para liberarte. He will deliver you every time. Él te va a liberar en todo tiempo. We can replace the fear the enemy tries to bring on us Podemos reemplazar el temor que el enemigo quiere poner en nosotros with understanding entendiendo God's la faithfulness. fidelidad de Dios. He will never walk out on us. Nunca nos va a abandonar, He will never leave us. nunca nos va a dejar. He loves us in the good times Él nos ama en los tiempos and he buenos loves us in the bad. y en los tiempos malos. One of the things that helps me Una de las cosas que me ayuda a mí is knowing es saber that even when I have turned my back on him, es que aun cuando yo le he dado la espalda a Dios, if I repent and turn around, si yo me arrepiento y me vuelvo a Él, he's right there Él está ahí with open arms. con brazos He abiertos. loves me just as much as he did before I turned on him. Él me ama tanto como me amaba antes de que yo me volviera a Él. His love for me and you Su amor por mí y por ti will never decrease. nunca termina, nunca decae. We should be that way. Así deberíamos ser nosotros, Love unconditionally. amar It gets us incondicionalmente. through the day. It gets me through the day, Él me hace poder ir durante el día knowing that even though I messed up, I sin, sabiendo de que aun cuando me equivoco o haya pecado, he'll forgive me Él me va a perdonar and receive me again. y me va a recibir otra vez. He loves every one of you. Él los ama a cada uno de ustedes. He'll take care of you. Él se preocupa de Grow ustedes. your faith in him. Haz crecer tu fe en Él. Stand on his promises, Párate en sus promesas and he'll always be there. y Él siempre va a estar ahí. Amen? Amén. Amen. Amén.